porque tú has sido bueno con nosotros y nos has permitido la vida este día. Estamos terminando este día, Señor, y estamos muy agradecidos porque todo lo que vivimos y experimentamos, logramos, y aún todas las cosas negativas que nos pudieron haber pasado este día, todas obedecen a un plan perfecto tuyo, y ninguna de las cosas, Señor, que vienen a nuestras vidas se sale de tu control. Gracias por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Oramos por las coberturas, por el pastor Max, por la pastora Raquel, Señor, para que puedas proveerles a ellos de lo que necesitan en su salud y en su conocimiento de ti, para poder guiarnos como tu pueblo, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El servicio. Vamos a hablar un poco acerca del servicio. Vamos a dividirlo en dos partes. Hoy vamos a ver un poco acerca del servicio en el Antiguo Pacto. Y yo no sé si usted recuerda que hay algo bien interesante en cuanto al servicio. Bueno, hay todo. Realmente el servicio son uno de los temas que tienen mucho contenido, demasiado contenido. Podemos sacar un montón de enseñanzas, pero como discípulos hay cosas básicas que tenemos que saber. Porque podemos hablar del servicio en el altar, servicio dentro de la iglesia, servicio fuera de la iglesia, servicio como diáconos, servicio como ancianos, servicio como siervos contratados por una persona inconversa, servicio como padre, servicio como esposa, servicio como hijos, servicio en los secretos. O sea, hay un montón de aristas acerca del servicio, pero pensando en que Jesús le habló a sus discípulos, Jesús le habla a sus discípulos, pensando en esas cosas básicas que son, aunque muy generales, son súper importantes que nosotros como discípulos sepamos. Yo les decía al principio que hay algo bien curioso, interesante, que cuando hablamos del servicio a Dios, esto no está relacionado con el conocimiento, aunque sí, porque te tienen que enseñar cómo servir, pero no necesariamente. Por ejemplo, el perito arquitecto de la iglesia, en algún momento, él servía a Dios sin conocerle. Y eso que él fue enseñado por uno de los mejores rabinos de su tiempo, que fue Gamaliel. Y Gamaliel enseñó la Torá, y la Torá apuntaba a Cristo. Pablo sabía que iba a venir el Redentor de Israel. No porque él lo pensó, no, porque él estudió la Torá. Por eso le digo que a veces el servicio está relacionado con el conocimiento, pero no necesariamente. Esto a nosotros nos deja el pensamiento o la pregunta: Pablo, ¿cómo pudo decirle a Jesús quién eres, Señor? Pero si él era un fariseo, él era un verdadero fariseo, era alguien que realmente era un hombre letrado, era un doctor. Sin embargo, no tenía el conocimiento que se necesita para poder servir, aunque él, oiga la palabra, servía. ¿Por qué? Porque él dice que iba y él pedía cartas para poder apresar a los del camino, y él estaba en un servicio, y él hacía su servicio lo mejor que podía. Sin embargo, no conocía al que servía a él. Interesante. Jesús le dice, también es impresionante esto, porque Jesús le dice a Pablo, en este momento era Saulo de Tarso, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice. Fíjese que es es la única vez en que yo encuentro una escritura en donde Jesús físicamente en la tierra, porque Jesús no estaba en el cielo, Jesús estaba en la tierra, y le habla a Pablo o a Saulo, llevándolo a un nivel que, diría yo,
que ignorábamos, porque en ese momento Jesús no le está diciendo, tú me persigues a mí. No, Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero Pablo no estaba siguiendo a Jesús. ¿Cómo le puedo explicar esto? Jesús físicamente estaba en la tierra, pero no estaba en la tierra. Estaba en su iglesia, por decirlo de una manera más efectiva y más clara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús se presenta como el cuerpo místico de Cristo. Jesús se presenta a Pablo y le dice a Pablo que yo soy al quien persigues, son estos que estás tú matando y siguiendo. O sea, son cosas básicas en el servicio. Hay gente que piensa que no puede dividir las dos cosas. Hay gente que piensa que le sirve a Dios, pero le está sirviendo al hombre. Entonces, con el llamamiento del apóstol Pablo, hay un montón de enseñanzas profundas en cuanto al servicio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O mejor dicho, del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, y la transformación del servicio adecuado al Señor. Este llamamiento del apóstol Pablo es bien interesante, es bien importante. Bueno, eso vamos a dejarlo por ahí. Quería rescatar de esto que a veces creemos que el conocer y el saber cómo tocar, cómo dar la bienvenida, cómo predicar, cómo pararnos cuando hay una hermana que se cae, cómo cubrirle el velo, hay una hermana que hay que ponerle un manto, hay que componerle el velo, o hay que ponerle un papel en la mano, no tratando de sacar. Creemos que esa es el conocimiento que se necesita para servir. Y esto es lo que Pablo pensaba. Pero realmente a Cristo, al que debería de conocer, no lo conocemos en muchas ocasiones, o muchas veces, o muchas personas en las iglesias están sirviendo y no conocen a Jesús. Ok. Y cuando digo no conocen a Jesús, no estoy hablando de que hay personas que nunca han oído de Jesús. ¿Usted cree que Pablo nunca había escuchado de que iba a venir el Hijo de Dios, que iban a venir? Claro que sí lo sabía. De hecho, lo conocía por Emanuel. Lo conocía por el hijo de David. Lo conocía, o sea, tenía sus nombres. Padre eterno, eso lo dice el libro de Isaías. El príncipe de paz. O sea, tenía sus nombres al que esperaba. Ahora, en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, cuando Dios crea todo, Dios a todo lo que crea le da una función. Este es como el asiento del servicio. Hay tres cosas que fueron producto de algo. Por ejemplo, Dios le dijo, lo primero es que le dice a la tierra, que la tierra produzca, le dice. Que la tierra produzca hierba verde. Y ahí sale toda la hierba, las plantas, las flores y todo. O sea, la tierra produjo. Después dice, le dijo a las aguas, produzcan. Y ahí fue que las aguas produjeron seres acuáticos y todo lo que usted sabe. De ahí le vuelve a decir a la tierra, produzca la tierra, ya lo había dicho una vez, pero produzca la tierra seres vivientes. Y la tierra vuelve a producir, ya no planta, sino que produce lo que conocemos como los animales y todo eso, que se arrastran. Ahora, ¿por qué llevo esto a este momento? Porque todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito y con un sentido. Dios no hizo nada sin ninguna función. Todos tenemos una función. Incluso hasta lo que los médicos dicen que no tiene función, como el apéndice. ¿El apéndice qué es? No sirve para nada, dice. Solo para que una semillita de tomate se te queda ahí y se te infecta. No sirve para nada. Ah, no, y si no sirve el apéndice, entonces ¿cómo se tapa? Tiene que haber tiene que haber un espacio que se haga chiquitito y que
termine esa parte del sistema. Ya tiene una función. Todo tiene una función. Entonces con esto creemos, o bueno, no solo creemos, con esto nosotros sabemos con certeza que todos los que Dios llamó, todos a los que Dios salvó, tienen una función. O tenemos una función. Esta frase de es que yo estoy en las sillas. Y es que hemos reducido el servicio a lo eclesiástico. Hemos reducido el servicio en su 95% en el contexto de la iglesia, en el contexto de cuatro paredes. En eso se reduce la nueva corriente en cuanto al servicio a Dios. En el antiguo pacto, en el capítulo número 40 del libro de Éxodo, si usted me acompaña, Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Dice la Biblia que Moisés levanta el tabernáculo. Ahora voy a usar, quiero que me ponga atención. Fíjate pues. Voy a usar el tabernáculo como la figura de la iglesia. ¿Por qué razón? Bueno, de hecho el tabernáculo es la figura de la iglesia, igual que lo fue el templo en su momento. Porque era el lugar de adoración, era el lugar de encuentro con Dios, era el lugar de congregación, era el lugar donde se manifestaba. O sea, por muchas razones el tabernáculo es un tipo de la iglesia. Pero no estoy hablando de la iglesia física, o tal vez de la iglesia en cuanto a un edificio. Aunque si lo miramos así, también es totalmente aplicable. Porque podemos pensar ese lugar de adoración, el lugar de reunión, se puede aplicar perfectamente. El único reparo que tenemos de verlo así es que Jesús mismo dijo: yo no habito ya en templo hecho por manos de hombre. Entonces, es el único reparo, como quien dice, si va a tomar la iglesia como este lugar, tiene que tener en cuenta lo que Jesús dijo. Esta no es la habitación de Él. La habitación de Él somos los que nos reunimos aquí. Que esto es digno de considerar, porque creemos que el servir al Señor o el servir en la iglesia o a la iglesia es venir a cumplir un privilegio. Pero cuando yo miro que el hermano Jorge está sacando el carro, así como hoy que me vio Noel, y yo le dije: Noel, ¿a dónde vas? A la tienda. ¿Será que me haces un gran favor, Noel? ¿Me puedes comprar 2 salandrios? ¿Y él qué hizo? Le hizo un servicio a la iglesia. Él lo mira como un favor. Hermano Julián, hermano. Pero esto realmente está más apegado al servicio a la iglesia de lo que nosotros consideramos el servicio. Ok. En el capítulo 40 del libro de Éxodo ya pasaron un montón de situaciones en la vida de Moisés y en la vida del pueblo de Dios. Y todo el capítulo 40 habla cuando Moisés levanta el tabernáculo, termina de hacerlo. Pero en el versículo 34, es decir, los últimos versículos del libro del Éxodo, el Éxodo tiene 40 capítulos. Del capítulo 1 al capítulo 19 es lo que Dios hace por ellos. Del capítulo 20 en adelante es lo que Dios le pide a ellos que hagan por él. En esa forma podemos, a grosso modo, dividir el libro de las salidas. Entonces, la salida se puede dividir en 2 funciones: lo que él hizo por mí y lo que yo hago por él. Ok, pero eso es otra historia. Entonces dice el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba.
Ahora, esto es algo interesante y poderoso en cuanto al servicio. Fíjate, Analí, porque esto es lo que se espera en el lugar de reunión. Esto es lo que se espera. Por eso le puse a llave fin. Esto es lo que anhelamos. Si no hay nube, dije el apóstol Otoniel, si no hay nube, este es un edificio común y corriente. Muy bonito, sí. Muy buen sonido, sí. Buena pintura, sí. Gran parqueo, también. Buen predicador, excelente. Buenos servidores, excelente. Pero si no hay nube, es un edificio común. Ahora, lo que me interesa de este versículo es que cuando se terminó de hacer todo, Dios se manifestó. Fíjate, Dulce. O sea que Dios descendió al concluir lo que Él había diseñado que fuera hecho. O sea que Él no desciende con algo que nosotros construimos, sino estaríamos cayendo como la enseñanza de Nimrod. Hagamos un templo bonito para Dios. Hagámonos algo que toque el cielo. Pero si no está la nube de Dios, no funciona. Entonces, Él desciende porque se hizo como Él quiso, como Él estipuló, como Él reveló. Entonces, ¿cómo se erigió el tabernáculo? Capítulo 25. ¿Cómo debe de ser las reuniones cuando entramos los que fuimos llamados a reunirnos? ¿Cómo es la reunión? Llena de gloria, llena de nube. Es más, dice la Biblia, ¿sabe qué dice la tradición? La tradición dice que Moisés cuando iba a entrar, y como ya habían estipulado algunos turnos, algunas funciones especiales, porque no va a creer usted que se hizo la casa y, ay, ¿ahora qué? Porque Dios ya había determinado lineamientos, cómo iba a ser, para qué servía el altar, para qué servía la fuente de bronce, para qué servía, para qué servía, o sea, para qué servía cada cosa. O sea, no solo se hizo y, ¡ay, qué chilero! ¿Cómo debía de manifestarse? ¿Cómo debería ser? Con gloria. Dice que llegó tanto, dice, bueno, aquí no lo dice, pero en la tradición dice que y no podía Moisés entrar en el tabernáculo, dice. O sea, uno lo mira desde el punto de vista normal. Seguramente era tan espesa que como cuando uno va para Alaska, no, pero no para Alaska, allá en América del Norte, Alaska allá en Shelako, donde es no oscuro, sino lleno de neblina y uno no mira. No, era algo tan pesado que dice que dice la tradición que hasta olvidaron los turnos. Fíjate, Analí. O sea, bueno, usted cuando empiecen los choferes a sonar y cuando sea la inauguración, usted entra con la bandera y usted grita y la gloria fue tan grande que nadie hizo nada. O sea, la palabra no pudieron entrar significa que no pudieron avanzar en lo que habían dicho, pensado, por la propia gloria. O sea, en pocas palabras, cuando está la gloria de Dios, Él toma el control y cambia el culto, cambia la reunión, cambia el servicio, cambia todo. Cuando hay gloria, el que está sirviendo de repente empieza a profetizar. El que no puede profetizar porque tus ojos, ahí está el problema. Eso lo vamos a ver más adelante. La gloria es lo que se necesita. No, pero la Biblia dice, Pablo dijo que hay un orden para las cosas. Sí, lo que pasa es que nosotros nos salimos del huacal. Pablo jamás dijo, aquí lo más importante es lo que yo diga, que lo que Dios quiera. Él nunca lo dijo así. Sin embargo, así lo tomamos nosotros. Pues ahora ya no, ahora quitemos a Pablo y pongamos a otro hombre, u otros hombres. Bueno, pero esa es otra historia que lo vamos a entender si Dios lo permite más adelante. Entonces, en el capítulo 25, para que este fluir dentro de la iglesia funcione, así como dice el versículo 34 del capítulo 40, quiere decir que todas las piezas estaban en su lugar.
Es como un motor. Si usted le quita un tornillo a un motor, ya lo arruinó. Algo pasa y ya no sirve. Y como estamos hablando del servicio, ¿para qué iba a ser el tabernáculo? Porque iba a servirles a ellos para encontrarse con Dios. Entonces, cuando hablamos de la iglesia local, nuestra iglesia, este es un ente que debe de tener un servicio, pero este servicio local a la comunidad, este servicio a los que vengan, está constituido por un montón de servidores que son engranajes, tornillos, guachas, clavos, de todo. Que todos coordinados de Pablo, entre sí, dice, tendones, ligaduras, músculos, huesos, todo coordinado, ¡boom!, hace que la gloria descienda. El problema es que alguien no entiende qué es el servicio, o alguien no conoce al que sirve. Entonces, en el capítulo 25, antes de que la gloria descendiera, lo primero que Dios manda a hacer es el arca del pacto. En el capítulo número 25 empieza Dios a decirle a Moisés cómo debería de ser hecho el tabernáculo, pero mira qué locura. Empieza diciéndole que hagan el arca del pacto. ¿Qué es el arca del pacto? El arca del pacto era el lugar más sagrado del tabernáculo. El arca del pacto representa el lugar más puro, por decirlo de alguna manera, del tabernáculo. En el capítulo 25 dice, en el versículo 10, harán un arca de madera de acacia, dice. 25:10. O sea que antes de que en el 23 hable de la mesa de la preposición, en el versículo 31 hable del candelero de oro, y en sí empieza a hablar de todo lo demás, manda a hacer el arca del pacto. Ahora, lo interesante es que si nosotros llevamos esta figura a nuestro contexto familiar u hogar, ¿qué sería el arca del pacto? ¿Cuál es el lugar más íntimo suyo con su esposa? ¿Cuál sería el lugar más que no llega a nadie? Solo muy pocos. ¿Cuál sería el lugar? El dormitorio, pero más específicamente, creo yo, la cama. Porque usted puede llevar al dormitorio a alguien que le va a poner una televisión, pero no se va a sentar en la cama. En esa cama, solo mis hijos y mi esposa y yo. Ningún hermano de la iglesia. Entonces podría decir que el arca del pacto podría ser la cama. ¿Cómo miraría usted que venga su esposo o venga yo y le diga, hermano, fíjese, quiero contarle que nosotros compramos un terreno con Mildred y ahorita ya estamos iniciando la construcción de la casa? Hermano, ¿de veras? Sí, ya compramos la cama. Usted se ríe. Usted dice, en lo que está pensando, hermano Julio, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. La cama, tranquilo. Pero eso fue lo que sucedió aquí. Jesús, Dios, bueno, Jesús es Dios. Dios mandó a hacer primero en ese lugar que iba a servir el arca del pacto. ¿Qué quiere decir? Que para el servicio, lo primero que se debe de valorar, incursionar, conocer, hacer, es la presencia. Conocerlo a Él. Conocerlo a Él, y eso me lleva a las primeras clases del discipulado, que todo oscilaba en estar cerca de Él. Es que separados de Él, dice Jesús, nada. Pues, si usted quiere hablar del servicio, del amor, de la misericordia, de la paz, del dar, de la ofrenda, del diezmo, del amor, del perdón, no se logra sin estar cerca de Él. Uno dirá, la misma cosa, todo Cristo. O sea que usted quiere que todo venga de Él. Sí, todo fue hecho por Él y para Él. O sea, no tengo otro mensaje que darles, hermano. Aquí lo más importante es
Ahora con otra figura. Es como se recuerda cuando hablamos de la introducción al discipulado. Jesús le dijo a los 12 que llamó, dice Marcos capítulo 3, versículo 14, Marcos 3, 14, dice que él llamó a los que él quiso para que estuviesen con él. Y después enviarlos a predicar. Es lo mismo. Hagan primero el arca del pacto, pero esto no es todo. Lo que quiero yo resaltar del capítulo 25 es el versículo 1 y 2 que dice: Jehová mandó a Moisés diciendo. Primero tenemos que entender que para el servicio, porque el tabernáculo iba a ser útil. La iglesia de Cristo fue levantada, salvada, redimida para ser útil. Pero la utilidad descansa en el arca del pacto. Pero aunado con lo del arca del pacto, dice que se necesita alguien que dirija. Fíjese que ahí no dice que Moisés era un hombre santo, como dice en otros lados. Es bien extraño, hermano. Uno da por sentado que Moisés era un hombre, dice que era de los más mansos que había sobre la tierra, el hombre más manso. Entonces uno dice, este hombre ya, lo que sí se sabe de que para este momento Moisés ya había pasado 2 veces en el desierto. Ya había pasado por el mismo lugar 2 veces antes de que pasara con el pueblo de Israel. Era un hombre trabajado, procesado, experimentado, no un ignorante, alguien con experiencia. Pero sobre todo, había estado con él en la zarza. Es decir, que Dios le habló a Moisés. En los planos se los dio a Moisés. Entonces esto significa que en el servicio a Dios, el servidor es inherente que debe de recibir dirección. No hay un servidor que haga lo que quiera. Eso se llama sí, sujeción, pero el servidor que no necesita que le hagan nada. Yo voy a ir, yo sirvo, yo no sirvo, hoy sí quiero, hoy no quiero, párese aquí, me quedo aquí, diga bienvenida, no le digo bienvenida, toque esto, toco otra cosa. Hay extremos. Por ejemplo, yo por ahí supe, vi, me enteré, fui testigo que a veces un pastor pedía un tipo de alabanza y ponían otra. Y hermano, toquen esta y esta. La que él quería, la que el director quería. Pero por eso le habló a Moisés, dice. Entonces los que querían servir tenían que reconocer, no que Dios hiciera acepción de personas y no caer en el pecado de Aarón y María que dijeron, ay, aguante que solo a él le habla. No, es que necesita alguien dirigir. Generalmente la persona que dirige tiene experiencia, pero no experiencia mundana o terrena, aunque son buena aportación, experiencias de un administrador de empresas, por ejemplo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo que se necesita es que Dios te haya escogido, procesado y te haya puesto. Va. Otra cosa interesante del versículo 1 y 2 dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Pero lo puse de un desorden, pero no importa. Para mí ofrenda significa que todo lo que se iba a dar en el tabernáculo era para Dios. Son cosas que son básicas. Perdón, hermano, que usted ya lo sabe de memoria seguramente. Todo lo que hacemos es para ti, todo lo que hacemos, pero no es así, hermano. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted regala un par de zapatos, no es tan minucioso como cuando los compra para usted. Cuando usted regala algo o da algo, no lo hace como lo hace para otros. Y esto no es lo que dice aquí. Es lo que dice que todo lo que ellos traen al tabernáculo, entiendan que es para mí. Pero si se lo dan a Moisés,
Sí, pero era para él. Entonces, me gusta mucho porque fue tan selectivo Dios en decir, y la ofrenda que yo necesito, y ahí empieza a decir que sería interesante tal vez para un estudio, porque esto no es un estudio, es un discipulado, investigar qué representa cada cosa de las que él pidió, porque todo esto iba a servir en el tabernáculo. Iba a servir el oro, iba a servir la plata, el cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Todo esto se usa en el tabernáculo. Eso se usa en la iglesia de hoy. Ah, no, hombre, sí, yo las cabras ni las conozco, hermano Julio. No, hermano, no es que el pelo de cabra es lo que representa o qué sombra o qué significaba para nosotros en este tiempo. Pero ese es otro punto. Y todo varón, dice, porque dice la Biblia, miren, que tomen para mí ofrenda de todo varón. Entonces yo me puse a investigar. Bueno, no a investigar, a preguntarle a Dios, Señor. O sea que entonces mi esposa no fue apta. Y la iglesia, hay mujeres que sirven. O la ofrenda de ellos no era la que estabas pidiendo. Entonces Dios me mostró y me reveló esto. Porque cuando yo digo todo varón, significan dos cosas. La primera es que en el servicio hay delegaciones. Y la segunda es que los varones representan a un grupo. Entonces yo hablo con delegaciones para que el mensaje, el que tiene que ir a presentarlo, era el varón. Pero el varón hablaba con su gente. Entonces al final todos, en esencia, ofrendaban y daban al tabernáculo. Todos servían al tabernáculo. No es que solo las ofrendas de los varones le importaban a Dios y no las mujeres, sino porque lo que está diciendo aquí es de que en cuanto al servicio del tabernáculo y de la iglesia, siempre van a haber delegaciones. Siempre van a haber principios en cuanto a coberturas. Y un varón cubre. Fue hecho para cubrir. Adán fue hecho para cubrir. Adán fue hecho para labrar. El mensaje que dieron a Adán no se lo dieron a Eva. Es decir, esto representan muchas cosas. No quiere decir, o sea que como le habló Dios a Adán y no le habló a Eva, quiere decir que Dios no le habla a las mujeres. No, ahí lo está tomando como un aspecto con mucha literalidad. Y no es así. Ahora, ¿de qué manera se desarrolló el tabernáculo? ¿De qué manera se levantó el tabernáculo? Ahí lo dice en Éxodo 25. ¿Sabe quién levantó el tabernáculo? Bueno, yo sé que fue Dios, pero usó al pueblo. No fue Moisés el que se puso a cortar la leña y a llevar los palos. No fue Moisés el que se puso a cargar. No. Moisés dirigía. Moisés le daban la revelación. Ellos querían servir, tenían que reconocer a Moisés. Y las personas que eran mujeres y jóvenes que querían servir tenían que reconocer a un varón, a su cobertura, ya sea esposo o sea papá. Es decir, hay una línea que se tiene que respetar en cuanto al servicio. Ahora, en el capítulo 36, porque ya vimos cómo era el fin, cuál fue la finalidad del servicio. ¿Cuál es la finalidad del servicio, hermanos? En el Antiguo Testamento de la gloria, la nube. La nube. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el servicio tiene que haber gloria, tiene que haber nube. Número 2, ¿cómo fue que se hizo el tabernáculo? ¿Cómo se levantó el tabernáculo como figura de la iglesia? ¿Cómo se le debe levantar la iglesia? Con cosas del corazón. No estoy hablando de ofrenda, no estoy hablando de los diezmos, no, estoy usando el tabernáculo y su figura para hablar del servicio, porque el tabernáculo era algo que Dios hizo para servirse de él y que eso les sirviera a ellos. Era un lugar de servicio. Ahora bien,
En el versículo 36, Dios es específico en, ya vimos, fíjate pues, Analí, lo que Dios quería. Éxodo 40. Esto es lo que yo quería. Ahora sí voy a descender con una nube y voy a trastocar a todos los que están ahí. Que nadie se mueva, que nadie entre, que nadie salga, que yo sea el importante. Les olvidó, todos se les olvidó. Quedaron pasmados de ver la gloria de Dios. Ahora, en el 25 les voy a decir cómo se logra esto. Todos tienen que participar. Y tienen que participar reconociendo autoridad y cobertura. Todos pueden hacer. Nadie va a ser pueblo mío sin ser útil. Aquí todos van a ayudar. Pero quiero que sepan algo, dice el capítulo 36. Quiero explicarles cómo yo preparo, cómo yo uso a las personas para hacer funciones específicas. Mire el capítulo 36 del libro del Éxodo. Dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón. Fíjese que hay una versión, no sé qué versión es, pero dice que todo hombre hábil. Entonces Bezaleel y Aholiab representan las personas, fíjate Dulce, estas dos personas representan a las personas que él llama para ciertas funciones específicas, para servir, para hacer algo que les va a servir al pueblo de Dios. Pero dice que él levanta a hombres hábiles. Si solo dijera esta parte y si el versículo se quedara aquí, nosotros podemos pensar que entonces las mejores personas para levantar una iglesia deben de ser universitarios, porque ellos tienen mucha experiencia y conocimiento. Ellos son los que Dios usa, porque está buscando personas hábiles. Una persona que es buena con los números en la calculadora, ¿va? Llamemos a fulano. Necesito hacer cortinas. La hermana Chonita, ella tiene una costurería. Llámenla. Necesito hacer mesas. Don Faiján, él tiene una carpintería. Necesito hacer cosas de hierro. Doña Solomé, su esposo, tiene una herrería. Es decir, busquemos hábiles, personas que puedan. Vamos a levantar un grupo de danza. Esta patojita, mira cómo danza, mira cómo se menea, cómo la cintura. Esta es para danza. Porque dice que hábiles, pero no se queda ahí. Dice la Biblia: a quien Jehová dio. Esta es una gran diferencia. Quiere decir que si Dios dio, es porque no lo tenían. Quiere decir que fueron donde un herrero que no tenía experiencia en herrería. Fíjate, Analí. Quiere decir que estaba en danza alguien que era más tiesa que el leño que quemamos para... ¿Sí? No, es que esta parece como que fuera la canción de Thriller. Tiesa, ¿va? Pues tranquilo, si aquí no estamos buscando gente hábil. Aquí estamos buscando personas que Dios les dé. Y si Dios te lo da, es más que suficiente. Ahora, dice que Dios les dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra. Entonces, mire, pues, hábil. A quien Jehová dé. Quiere decir que no lo tenían. Eso no me mire raro. Ahí dice: a quien Jehová dio, dice, para saber hacer. Por eso aquí dice, mire, para saber hacer. Quiere decir que ellos no sabían hacer. Es que esto dice la Biblia en 1 Corintios
Dice en 1 Corintios, dice que lo vil y lo menospreciado, lo menospreciado, lo menospreciado, lo menospreciado. ¿Por qué lo desprecian? Porque no puede. ¿Por qué lo desprecian? Porque no sabe. ¿Por qué lo desprecian? Porque no va. ¿Por qué lo desprecian? Porque no. A este sí, porque sí. Sí puede. Sí sabe. Sí tiene. Esto me da a mí me recuerda a aquella parábola, ¿se recuerda usted de los empleados del último tiempo? Salió el Señor a las 9 de la mañana, salió a las 12 del mediodía, salió a las 3 de la tarde y salió a las 5 de la tarde. Y a todos contrató por un denario. Por un denario. Te contrato para que me sirvas, le dijo. Te voy a pagar un denario. Órale pues, agarraron su asadón y se fueron. A las 12 salió otra vez. Y a la cara le dijeron, te contrato por un denario. Después salió a las 3 de la tarde. Te contrato y se fueron. Pero dice que vio a un grupo que estaba en una esquina a las 5 de la tarde y les pregunté, ¿ustedes por qué no están trabajando? Es que nadie nos contrata, dijo. Allá en Estados Unidos, yo ya lo he contado, en Estados Unidos hay una cuadra en Los Ángeles, hay una esquina en Los Ángeles en donde la gente se junta. Ahí se juntan pintores, albañiles, herreros, que trabajan con la lata, se juntan en una esquina. Y llegan los gringos, las empresas, y gritan, ¿algún herrero? Yo, dice, subite, se suben y se van. ¿Algún pintor? Yo, dice, subite y se lo llevan. ¿Y a quién creen que no se llevan? Es el que no sabe hacer nada, pero quiere hacerlo todo. Nadie lo contrata. ¿Sabes electricidad? ¿Puedo poner el switch? No, ¿sabes pintar? Revuelvo la pintura. No. ¿Sabes carpintería? Paso los clavos. No los contrató nadie. Las 5 de la tarde. ¿Y qué es que pasó? Si dijo, ¿saben qué? Váyanse conmigo a trabajar. Y lo llevó y de que llegaron a ese lugar y agarraron la piocha, el asadón, y iban a meterlo, así iban a meterlo, suena la alarma. Y la piocha, dice el apóstol Otto, que la piocha no se había ensuciado. No se había ensuciado y dice que los demás dijeron, ay Dios, a estos a ver si los van a pagar porque no hicieron nada. Y se fueron y dijo el padre, bueno, el dueño dijo, ¿sabe qué? Vamos a pagarle a todos, ¿va? Y los más viejos, es decir, los que fueron contratados a las 9 de la mañana empezaron a hacer la cola. No, dijo, voy a empezar por los últimos. ¿Qué cuadrada les van a pegar? Dijo. Los van a regañar porque vinieron tarde. Llámame a los últimos. Y todos achicopalados allí con su piocha y su pala limpia. ¡Limpia! Aquí está un denario. Y los demás así en la cola. ¡Shh! Le dieron un denario y no hicieron nada. Nosotros de las 9 de la mañana, mínimo unos 10 denarios. Mínimo. Y que si cuando llegan hasta los últimos, les dan un denario. Bravos se pusieron. Y les digo, bueno, vénganse para acá ustedes que están alegando. ¿Por cuánto los contraté a ustedes? Por un denario. ¿Cuánto te pagué? Un denario. Entonces, ¿cuánto te debo? Es decir, que en cuanto al servicio, las reglas las pone Dios. No, es que es mejor estar aquí. Es que es mejor hacer esto. Es que por eso es que para el servicio el sometimiento, la obediencia, la sujeción, las coberturas es importantísimo. En una ocasión un hombre le dijo a Jesús, Jesús solamente lanza la palabra y mi siervo va a sanar, no necesitas entrar, porque yo soy un hombre que sirvo a mi cobertura, estoy un hombre bajo autoridad. O sea, le dijo, yo estoy apachándole el interruptor principal del servicio. Entonces esto significa que
pastores ambulantes, profetas ambulantes, evangelistas ambulantes que no tienen cobertura, se están sirviendo ellos. No están sirviendo a Dios. Bueno, pero eso no nos metamos en líos. Bueno, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, ¿alguien me lo puede leer? 28. Hubo un tiempo, fíjese, hermana Laurita, hubo un tiempo antes de todo, antes que nosotros estuviéramos pisando la tierra, antes que muchas cosas que fueron creadas estuvieran, porque ya habían sido creadas otras, pero antes de nosotros, por lo menos, hubo una entidad que Dios la hizo especialmente para guardar secretos. En el capítulo 3, ¿qué dice, hermano Noel? He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Ok, versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Él era un querubín protector. Y parte de la palabra hebrea que se usa para protector significa cubrir, guardar, proteger. Es decir, que Luzbel, aquí está hablando de Luzbel, hermano. Ezequiel 28 e Isaías 14 habla de la misma entidad. Pero en Ezequiel 28, fíjate, Brandon, que dice en el versículo 3 que este ser tenía guardados secretos. Que no había un secreto. Por eso se le llama a él el guardador de secretos. Y en el versículo 14 protegía esos secretos. Luzbel sabía cosas que nadie sabía. Ni las sabía Gabriel, ni las sabía Miguel, y muchos serafines no la sabían. Él. Pero dice que se reveló. Él empezó a servirse él. Él empezó a servirse él. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la Biblia en Ezequiel 28 y en Isaías 14 que Dios lo derribó a tierra. Dice. La tierra ya estaba hecha. La tierra ya estaba hecha, hermana Mari, la tierra ya estaba hecha. Él cayó. El hombre no estaba en la tierra, pero la tierra ya estaba hecha. ¡Pum! Cayó ahí. Porque de hecho ahí era donde él, lo que decía el hermano anciano, él gobernaba las naciones. ¿Qué naciones? Si no existía Adán y Eva. Sí, pero era una creación anterior, pero no nos metamos en ese lío. Lo que estoy tratando de decirles es de que cuando él cayó, a él le quitaron su lugar. Oiga esto, a él le quitaron su lugar, pero no le quitaron su conocimiento. Y es que el conocimiento en un lugar equivocado es peligroso. Por ejemplo, si yo tengo el conocimiento para la alabanza, yo puedo detectar quién se está equivocando. Y soy peligroso porque me separé de mi cobertura. Y yo le digo a Dulce, mira al hermano Juan Carlos. ¿Oí? No puede tocar ese es do mayor y ahí va mí. Y tú no sabes de lo que estoy hablando, pero el conocimiento, estoy en un lugar equivocado. Eso le pasó a él. A él el Señor no le quitó el conocimiento. O sea, los secretos, lo que sabía, eso no se lo quitó. Lo que le quitó fue su lugar. Ahora, ¿qué tiene que ver con el servicio? Mucho. Mucho porque ese conocimiento, que él se quedó con ese conocimiento, el libro de Santiago lo parte en 3 partes. Dice que es un conocimiento, es una sabiduría, primero terrenal, animal y diabólica. Es la misma sabiduría. No, hermano, son 3 diferentes. Es la misma, hombre, solo que son 3 dimensiones, 3 aspectos diferentes. Es como decir, la serpiente la serpiente del Edén
y el dragón de Apocalipsis. Es lo mismo, solo que en una, ¿cómo se podría decir? En una evolución diferente, en un momento diferente. Es lo mismo, terrenal, animal y diabólica. Quiere decir que dice la Biblia que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Si no desciende de Él, es porque no es de Él. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que muchas personas quieren servir a Dios con el entendimiento, el conocimiento, con la sabiduría terrenal. Esto funciona en la iglesia. Vamos a hacer proyectos que se hicieron en Inguat para traer gente. Esta Semana Santa, ellos implementaron esto. Y eso es un conocimiento terrenal, sabiduría mundana, y esta no es de Dios. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es decir, queremos servir. Y yo no estoy diciendo, hermano, que la preparación sea mala. No vaya a creer de que estoy diciendo que una persona preparada, por ejemplo, un administrador de empresas que salió de la universidad, no puede tener un cargo para administrar la iglesia. Claro que sí. Pero ¿sabe qué decía Pablo? Pablo fue un erudito. Pablo fue alguien que tenía conocimiento. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Yo soy ignorante, dijo. No, pero ¿sabe lo que hacemos ahora? No, yo sí sé. Es más, yo como sé, la alabanza, yo creo que por eso es que la Biblia dice que la alabanza subirá primero, ¿va? Pero yo sí sé de música, contrátenme. O sea, yo sí sé. Y yo no digo que sea malo practicar o buscar ayuda. Lo que trato de decirles es de que el servicio no consiste en eso. Dios es absoluto. Dios no necesita ayuda de nadie. Él lo puede hacer todo. Y cuando da la participación al hombre, el hombre tiene que entender cuál es el límite de él. En el caso de la iglesia, de levantar a la iglesia tiene un montón de mecanismos, cómo servir, cómo hablar, cómo ser, cómo no ser. Por ejemplo, en el caso mío en evangelismo, a mí me han dicho un montón de cosas. Y yo uso un montón de herramientas para llevar a la gente a Cristo. Uso un montón de herramientas. Pero la base es la naturaleza de Jesús. Es la naturaleza de Jesús. Por ejemplo, a mí me dicen, mire hermano Julio, queremos ir a evangelizar a unos bolitos en tal lugar. Bueno, yo lo que le puedo decir, bueno, ¿sabe qué? Deberíamos de ir un día en la madrugada. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos en la madrugada andan con mucho frío. Llevémosle cafecito, porque en ese momento ellos no tienen para tomar, porque ya no hay a quien periquear, ya no hay nadie. Se quedaron sin pisto, a menos que estén tomando, no están en la calle. Los que están en la calle son los que ya no tienen a quien pedirle pisto, están ahí. Y llega usted con un suéter, con un cafecito. Es una estrategia. Pero ¿en dónde se basa la estrategia? ¿En la piedad? ¿En la misericordia? ¿En el amor? En eso se basan las estrategias. Por ejemplo, hermano Julio, fíjense que nosotros vamos a tener una noche navideña el 24 de diciembre y queremos que usted predique. Ya me pasó. Vamos, y queremos que usted predique, y esa es una noche donde llegan muchos inconversos. Aquí. Bueno, yo puedo predicar. El problema es de que cuando se convierten ya torcidos. Ya nacen así, ¿ven? Ya nacen con el entendimiento que sí se celebra la Navidad. Y que la Navidad es algo que a Dios le agrada. Entonces no es a la manera de uno, no es a que yo estudié, que yo aprendí según mi conocimiento, sino dice la Biblia, dice enfáticamente capítulo 36 del Éxodo, a quien Jehová le dio. Y termino con este. Yo no lo quise meter en, porque no me interesa tanto. Bueno, sí es importante, pero para el estudio o para el conocimiento de lo que yo quiero rescatar, no es lo que dice. Esto es el último capítulo de Josué. Cuando Josué ya está en Canaán, cuando ya repartieron las tierras, mis hermanos, ya no están en Egipto ni en el desierto, están en la promesa. Y, por ejemplo,
del versículo 14 al versículo 28, hay 14 veces, por eso lo puse en rojo, porque eso es lo que me interesa. Hay solo ahí, casi una vez por versículo. 14 veces se menciona la palabra servir. En las últimas palabras de Josué, hay una cantidad exagerada de la palabra servir. Entonces, ¿de qué me está hablando esto? Lo que aquí se mire, servirle, servir, serviréis, servieron, serviremos, servir, serviremos, servirle, servirá. Es cuando él les dice, escoged vosotros a quien sirváis. Pero en el contexto que él dice está plagando el mensaje en una sola dirección. Está terminando Josué de decirle al pueblo, ya están en la iglesia, ya son cristianos, ya los sacaron del mundo, ya salieron de Egipto, ya no están en el desierto. Ahora lo que les queda es servir. Pero si van a servir, lo van a hacer como Dios quiere, como Dios ha dicho. Entonces yo por eso quería dejar estos versículos al final, porque para mí es sumamente importante que veamos lo que para Dios representa el servicio en el antiguo pacto. Aquí solo vimos el antiguo pacto. Yo quisiera que la próxima semana viéramos el servicio en el nuevo pacto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta noche, porque has hablado a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Hemos aprendido, Señor, que tú viniste a servir. Y ese es el ejemplo más grande que tenemos del llamado que nos has hecho a nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.